Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Global Chess League, 15 minutos más 10 segundos de incremento. Trajimos ayer la quinta ronda entre Vishy Anand, que ganaba a Levon Aronian, y en este caso se enfrentaba a Maxime Vachier-Lagrave, en lo que, bueno, pues esta partida casi que me ha gustado más que la de ayer, con muchísimo tema táctico. E4 ya en el tablero, los relojes ahí ya van descontando. Caballo F3, se entra en la defensa Petrov, y aquí lo más jugado de lejos es la captura, que es lo que pasa en la partida. Variante clásica, no se puede o no se debe recuperar el peón directamente, ya que tras dama E2, aquí las piezas negras tienen un único movimiento, que es dama E7, y aunque se recupera la pieza perdida gracias a este movimiento, el caballo está clavado, ¿no? Si se retira cae la dama. El tema es que existe D4, y tras estos cambios las piezas blancas mantienen peón de más, y sobre todo a estos niveles ya sería una ventaja, bueno, pues casi hasta decisiva, ¿no? Por lo tanto, primero se expulsa a la pieza D6, caballo F3, y ahora sí caballo por E4. Tras estas jugadas hay varias opciones para las piezas blancas. D4 sería el ataque clásico, D3 el ataque francés, caballo C3, Nimzowitsch, y lo que se juega es un movimiento más secundario en el que de momento se bloquea el peón de D2, se ataca de esta manera al caballo desarrollando el alfil y preparando el enroque, se conoce como el ataque Millennium, y tras estas jugadas D5 defendiendo. Es verdad que las piezas negras han movido dos veces el mismo peón, pero bueno, se justifica ya que es una pieza adelantada a fin de cuentas. Por otro lado, da fuerza a este alfil de casillas negras, que aunque venga a la casilla de 7, pues tiene control sobre todas esas casillas negras. Y también, por otro lado, bueno, pues tienen algo más de desarrollar más rápidamente, por ejemplo, los alfiles. Enroque en corto, alfil E7, y tras torre E1 metiendo presión y doble ataque sobre este caballo, aquí Maxime Vachier-Lagrave decide enrocar en corto. Alfil por E4, peón por torre por E4 ganando un peón. Como vemos, todo el flanco de dama está sin desarrollar, y a cambio, como decíamos, bueno, pues ese peón de menos que tienen las piezas negras central permite que las piezas pues tengan un rápido desarrollo, y además tarde o temprano esta torre quizás pues puede ser atacada por alguna de las piezas menores, por lo tanto se tiene que perder otro tiempo trayéndola seguramente a E1. De momento se juega tras torre por E4, perdón, se juega C5 antes de jugar caballo C6 y B6 para llevar el alfil al fianchetto. Bueno, pues se decide adelantar el peón, C5 ya en el tablero, ahora sí caballo C3, caballo C6, y tras D3 se juega B6. Tras estos movimientos, alfil F4, alfil B7, buscando algún tipo de descubierta quizás sobre la torre. Como comentábamos, esta tiene que volver a esa posición anterior a la primera fila, y tras estos movimientos, bueno, pues se aprovecha a jugar caballo D4, otro caballo, bueno, pues bastante molesto, con cierta presión sobre el punto de C2, y aquí se decide la captura. Se genera tras estos cambios bueno, pues el ataque sobre el caballo, este se retira a E4, y como vemos, bueno, pues de alguna manera, y quizás para no tener un peón aislado, las piezas blancas cuentan con esta debilidad en C2, que aprovechando que está semiabierta la columna, Maxime va a atacar próximamente, y lo hace ya con este movimiento, ¿no? Torre C8, F3 reforzando la defensa del caballo. Además, los peones pues evitan que el alfil de la gran diagonal tenga fuerza en la posición, y bueno, pues en algún momento el alfil pues tiene movimientos por las casillas negras. Dama D7 conecta las torres, y dama D2 hace lo propio también Viswanathan Anand. Tras estos movimientos se juega torre C6, quizás con la idea de doblar torres y jugar o atacar el punto de C2, y dama F2 no es que lo evite, pero no se hace este movimiento, ya que bueno, pues existiría, y gracias a que Anand ha hecho esta jugada dama F2, torre 2, y bueno, pues el peón queda bien defendido por parte de la torre hasta en dos ocasiones, ¿no? Se opta por este movimiento, F5, bastante, bueno, pues agresivo, atacando a la pieza, caballo G3 retirándose, y tras estos movimientos la partida continúa con alfil H4, ¿no? Las piezas blancas ya con cierta presión sobre este punto de 7, se clava el caballo de esta manera, dama de 2 retirándose del mismo. De momento la torre no ha venido a doblarse a esta posición, y en caso de hacerlo ahora existe una línea súper interesante que es alfil G5. El alfil negro queda atrapado, se puede capturar primero en esta posición atacando la dama, dama F4 atacando o ganando la pieza,
y tras alfil por G5, dama por G5, y aquí, bueno, parece que no tienen nada las piezas blancas, pero una captura en esta posición sería un error. Parece que hay que expulsar la dama de esta manera, con H6 por ejemplo, y tras torre B2, como vemos, la barrita salta por ganar un nuevo peón y quizás entrando con dos torres en la segunda, siendo bastante peligroso, pero el tema es que existe caballo por F5, y el tema es que aunque esta casilla esté protegida por parte de la dama, bueno, pues hay muchísima presión sobre la casilla de 7, se amenaza entrar con la torre y dar pues mate en una jugada, y a un movimiento como torre E8 defendiendo E7, bueno, pues tienes esta captura y tras dama por E8 se deja defender en G7 y dama por G7. Hay alguna otra línea un poquito más que aguanta un poquito más por las negras, pero por ver un mate, ¿no? Tras dama D2 se juega H6, quizás pues evitando estos temas o esta línea que hemos comentado a continuación, y aquí Anand juega o desarrolla la dama a B4. Con este movimiento nuevamente, bueno, pues se mete cierta presión sobre esta posición. Es verdad que el alfil negro se ha retirado para defenderlo desde la distancia, y el tema y una jugada que no viene directamente, y podríamos pensar en G5 expulsando el alfil negro dejaría defender esta casilla, y torre 7, bueno, pues es bastante fuerte, ¿no? Se está tocando la dama, se toca el alfil, se recomienda incluso como dama D5, y ahora incluso alfil E5, bueno, pues dominando perfectamente la casilla de G7, y esto va a pasar un poquito más adelante en la partida, ¿no? De momento se juega torre C5, ahora la dama no tiene influencia o control sobre esta casilla. Comentar aquí que no lo he dicho, ya que si ahora se captura es todavía peor, ya que dama B3 da un jaque y gana la torre en la siguiente jugada, por lo que volviendo a la partida, torre C5 bloqueando estos temas, y torre E2, bueno, pues defendiendo, y bueno, vamos a ver si la idea es doblarse o cuál es la idea de las piezas blancas. De momento, y ahora sí se juega G5, el alfil se retira a E5 y F4, bueno, pues cerrando la posición de este alfil que queda un poquito en el aire, de momento defendido, la pieza que está atacada, el caballo, y aquí que se puede jugar un único movimiento para mantener la igualdad, podría ser dama por D4. Esta jugada no se juega, y a una jugada como caballo E4 retirando pues el caballo a esta posición, ya que a otras casillas pues quizás bueno, podría venir a esta posición, pero quedaría un poquito raro en esa posición. El tema es que en esta posición estaría cayendo el alfil, por lo tanto no funcionaría, y bueno, pues lo que se hace es jugar alfil por D4. Se gana este peón, viene con tiempo sobre la torre. Si ahora las piezas negras que no pasan la partida y juegan F por G3, alfil por C5, el problema de este movimiento es que además se está ganando la torre en F8, y si B por C5 atacando a la dama, simplemente dama por C5, y a esta captura que viene con jaque, bueno, pues se cambia material, y tras estos movimientos, bueno, pues se mantendría, bueno, pues la igualdad, ¿no? Como vemos, nuevamente presión sobre este punto debido a que el alfil no defiende. Torre F7 llegaría a defenderlo en una ocasión, y aquí las blancas, de momento habría igualdad, pero un movimiento erróneo sería G3. Es verdad que atrapa el alfil, pero la barra en este caso salta a favor de las piezas negras gracias a esta posición, ¿no? Se sacrifica la pieza, rey por G3, torre por F3, jaque acompañado de este alfil que parecía que no existía, y tras rey G2 o cualquier movimiento, bueno, pues algún tipo de descubierta podría venir, también dama G4 jaque, rey H1 y torre H3 es mate, ya que el jaque es doble y la torre no cubre, ¿no? Bueno, pues F por G3 podría ser la mejor idea. Se juega a 5 siendo, parece ser un poquito más débil, aunque la barrita pues ahí sigue en menos de un punto de ventaja para Anand. Ahora se ataca a la dama, y esta se retira a la mejor casilla, que es B3 dando un jaque, y cómo no bloquear con el alfil, ya que bueno, pues se sigue manteniendo el ataque sobre el caballo, aunque parece que el mejor movimiento es retirar la torre y dejarla clavada. La torre se retira del ataque del alfil, y parece que esto, bueno, pues era un poquito mejor. No obstante, se opta por este movimiento, se vuelve a atacar a la dama antes con el peón y ahora con el alfil, pero el tema es que bueno, pues Anand está jugando a un nivel extraordinario, juega C4, y única para mantener para mantener esa, o no perder o sea, no quedar peor para las piezas negras, la captura en C4, ¿no?
por hacer otro movimiento y retirar el alfil a F7. El tema es que había que recordar que alfil por C5 pues estaba ahí en el aire y tras B por C5 ahora sí caballo E4 retirándose tranquilamente y las piezas blancas de momento contarían con calidad y creo que con algún peón, dos peones de más. Bueno, esto no ocurre, alfil por C4 se mantiene el ataque sobre la dama, dama C3 retirándose siendo única, por B rápidamente y si D por C4. El tema es que existe esta captura en la que se recupera pieza y además el movimiento viene con jaque y a rey H1 ahora si F por G3 pues sería ganadora y bueno, pues las piezas blancas estarían perdidas. Por lo tanto, Anand hace el único movimiento, siendo bastante difícil, como vemos 3 minutos y 2 minutos en el reloj, el incremento es de 10 segundos, hay que ir mirando sobre todo el reloj de Maxim, tampoco Anand va a contar con mucho más tiempo y nuevamente, bueno, pues si se retira el caballo por verlo rápidamente, el tema es que viene nuevamente la captura con jaque. Ahora sí, se juega... madre mía, ¿dónde me he mandado? Uy, perdón. Dama C3, por aquí estábamos, dama C3 en la que se retira, manteniendo la defensa sobre el alfil, y ahora torre D5, salvando la torre, el caballo sigue atacado por parte del peón y doble ataque sobre esta pieza. Si D por C4, bueno, pues entregas una pieza por otra y la partida se igualaría, por lo tanto hay que hacer algo con la pieza atacada, el alfil se retira a F6, como vemos, pues de alguna manera estaba un poquito... llevan unas cuantas jugadas bailando, el caballo de Anand sigue atacado y tras estos movimientos finalmente F por G3 gana pieza, pero el tema es que si antes la dama blanca, como comentábamos, tenía cierto control desde B4, creo que era, pues sobre la casilla de 7, evitando que la torre pudiese entrar, el alfil con esta captura y con el movimiento anterior G5 ha quedado completamente fuera de la defensa, y si antes era la dama la que controlaba esta casilla, ahora es el alfil el que ayuda a que la primera torre pues entre en la séptima, nuevamente siendo el mejor movimiento, ¿no? Torre 7 viene con ataque a la dama, parece que dama F5 aguantaba un poquito más, pero difícil de jugar, doble ataque a este alfil y tras D por C4 hay que aprovechar que se ataca la torre y bueno, pues si se retira las blancas seguirían mejor. Se hace esta jugada por parte de Maxim, siendo bastante compleja la posición, dama D6, torre G7 con jaque, única rey H8 y torre F7 simplemente retirándose. Menos de 2 minutos en la posición. Anand repite movimientos para ganar un poquito más de segundos en el reloj. Rey H8, torre F7 jaque y tras rey G8 ahora viene el mejor movimiento por parte de las piezas blancas. Bueno, se recomendaba quizás la repetición, pero viene un movimiento muy bonito y muy potente que es alfil E7. Se ataca a la dama, se ataca 2 veces a la torre y además, y lo más peligroso para las piezas negras, es que se está dando mate en G6, por lo que si la dama se retira a esta posición, que no pasa en la partida, y viene a G6 defendiendo pues el mate, se da de otra manera. Torre por F8 jaque, única rey H7 y torre H8 o dama H8 sería mate. Por lo que aquí primero Maxim da este jaque, capturando un nuevo peón, el rey se retira a H1 no pudiendo capturar el peón y bueno, pues tampoco se puede retirar una casilla como F1 ya que las piezas negras están coronando con jaque, rey H1 y ahora torre por F7. Nuevamente dama G6, bueno, pues evita el mate como decimos directo en G7, pero vendría quizás vía F8 como hemos visto a continuación, así que la partida continúa con esta entrega de dama, torre por F7, alfil por D6 y tras torre por D6 contamos el material dama por C4, en el que si quitamos las dos torres por la dama, bueno, pues las piezas blancas, por decirlo de alguna manera, cuentan solo con calidad, ¿no? Torre contra alfil, aunque es verdad que este alfil, bueno, pues está sin mucho juego, ¿no? El peón de H2 de momento sigue vivo, son 5 peones contra 5 y tras estos movimientos, bueno, pues alfil G3 precisamente defendiendo en H2, dama G4 por parte de Anand y tras alfil F4, parecía que alfil F2 era un poquito menos mala, quizás para traer el alfil a esta diagonal, y es verdad que si alfil F2, pues el peón de H2 queda indefenso. De momento aquí está el alfil, perdón, pero G3, bueno, pues vuelve a atacar a la pieza, alfil E5, atacando en B2
y por parte de Anand decide o evita defenderlo y ataca no solamente al alfil, sino que en alguna variante quizás podría entrar vía E8. Alfil por B2, torre E6 torre 6 finalmente, buscando algún tipo de cambio. Como vemos, si la torre negra se retira, pues pueden estar cayendo alguno de los peones, y lo que se decide por parte de Maxim es capturar en D3. Parecía que los cambios eran un poquito mejor, aunque la posición, bueno, pues muy compleja, ¿no? Con esta jugada rey G7 se defiende este peón y bueno, pues te cae de momento el de B6, alfil C3, defienden A5 y bueno, parece que la posición está perdida no obstante para las piezas negras. Bueno, no se juega torre por E6, torre por D3 capturando y manteniendo más material en la posición, torre por H6 y tras capturar en F3, Maxim no tiene otra que lanzarse un poquito con todo, dama por G5 viene con jaque, alfil G7 evita, bueno, pues el jaque, torre por B6 por parte de las blancas y tras torre F2, torre B8 con jaque. El tema es que tras estos movimientos se juega rey H7. Si la torre se coloca en F8 defendiendo, bueno, pues el alfil está clavado, y si se coloca torre se podría simplificar más la posición. El rey se retira a H7, dama H4 con jaque y tras rey G6, nuevo jaque con la dama en E4, a lo que continúa la partida con una de las torres defendiendo en F5. G4 no es fácil de jugarlo, al menos directamente. Si el rey se retira una casilla como H6, existiría torre B5 con ideas de algún jaque y entrar con la torre en vía G5 y sería bastante complejo, y a un jaque en F1 simplemente rey por H2 y tras bueno, pues volver a esta posición parece que el rey está súper seguro en esta casilla blanca, bien protegido por este peón y bueno, parece que no corre ningún peligro. Volviendo a la partida se decide defender de esta manera y con la otra torre, y el tema es que, claro, ¿por qué no jugar G4 directamente? Y como vemos, la barra, bueno, pues iguala, tarda un poquito, pero iguala la posición. El tema es que se puede dar un jaque, rey por H2, y ahora existe este movimiento, no ganando la torre de B8, sino manteniendo jaques, ¿no? El rey se retira a G2, nuevo jaque, si rey H3, torre H2 mate, y si el rey viene a H1 o G1, bueno, pues las piezas negras insisten con nuevos jaques. Por lo tanto, al no funcionar G4 directamente, lo que hace, y jugando toda la partida a un grandísimo nivel, Anand, es torre B6 primero dando un jaque, y en esta posición Maxim Vachier-Lagrave decide abandonar, ¿no? Por un lado, si colocas el alfil de por medio, pues G4 parece muy potente ahora en la posición, ya que se está atacando a una torre clavada y va a caer pues antes o después, y si se da un jaque pues se captura en H2 y el rey pues puede llegar a escapar. Y por otro lado tenía esta línea también, si el rey se retira a H7, bueno, pues se deja defender a la torre B5 con doble ataque sobre esta pieza, y si rey G6 por ejemplo volviendo, pues cambias una de las torres y finalmente ahora sí G4 pues sería ganador. Bueno, por mi parte nada más respecto a esta partida muy chula, con muchísimos temas tácticos, Visionan a un nivel tremendo, y vamos hablando para otras partidas. Un saludo, chao.